La ciudad tiene una temperatura de 8 grados centígrados. Yo hago mucho con poco, no me apabulla la escasez. Si hay poco me la rebusco y si no hay nada, ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy a ver. Y si no hay nada, ya voy a ver. Ya voy a ver, ya voy a ver. Y si no hay nada, ya voy a ver. Abrigo para el invierno, Zapatos para los pies, comida para la panza, Agua potable para la sed. almohada para los sueños, escuela para aprender, amigos para el cariño. Y vitaminas. para crecer. Si tengo me entretengo y si no tengo salgo a buscar. Pero lo que necesito básicamente tiene que estar. Tiene que estar, básicamente. Tiene que estar, tiene que estar, básicamente. Tiene que estar. ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¡Ahí está! Uno, dos, tres. ¡Ay, no está! No, no está. No, no está. ¡Ahí está! ¡Ay! Es tan linda. ¡Cómo me gusta! ¡Ay, estoy tan enamorado! ¡Cómo me gusta! Por favor. Ay, no sé qué hacer. Ay, no sé qué decir. No sé cómo comportarme. Ay, ay, qué linda que es. Se llama Celeste. Es mi vecina. Es tan linda. Ay, cada vez que yo voy a la escuela, ella está regando las plantas. Entonces nos cruzamos y me dice... Hola, Pocho. ¿Ya se va a la escuela? Buenos días. Y yo no sé cómo responderle y empiezo... No, que estoy en la escuela, los chicos... todo. Hombre. Pocho, qué simpático que es usted. Bueno, espero verlo pronto. Adiós. Qué linda que es. Y no sé qué hacer. Sí, ya sé qué hacer. Bien. Este método nunca falla. Me quiere. No me quiere. 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 No me No. ¿Qué toca? ¿Me quiere o no me quiere? A ver, ¿me quiere o no me quiere? 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 ¿Me quiere? Me tendría que ser me quiere. Yo quiero que me quiera. A ver, vamos a probar. ¿Me quiere? ¡No! ¡No me quiere! ¡No! ¡No! ¡Uy, qué tardecito para la escuela! Me llevo todo. No, mejor no. Mejor una más para el camino. Sí.
Adelante, es que estoy enamorado. Siéntense por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Ay, no puedo más de mí. No puedo más. Me gusta mi vecina. Toma. ¿El amor? Si yo estoy enamorado de alguien, ¿qué tengo que hacer? Le haría dibujos, le escribía corazones, regalos. Yo regalaría una caja de forma de corazones. Quiero escribirle una carta de amor. Así que quiero que me ayuden. ¿Me quiere? ¿No quiere? ¿Usted no me quiere? Una sola palabra, eso me va a ayudar. Ay, ojalá hagamos una linda carta, chicos, por favor. Quisiera verte. Quisiera verte. Lapicera, dice. Hecha lapicera. Y de la mano, salchicha. ¿Por qué no? Y con tu gato enamorado, a ver, otra. Oler tu perfume. El amor. Si vos estuvieras enamorado, ¿lo dirías? No me animaría porque me daría vergüenza. Te quiero mucho, te amo. Si quieres ser mi novia. Una de las maneras de expresar el amor es abrazando, regalando cosas o ayudando a la otra persona. Que si no se lo expresas primero, después va a tener novia y después te vas a arrepentir que no se lo dijiste. Te amo. Recordemos el momento en que Romeo y Julieta se enamoraron por primera vez y él fue hasta el balcón a declararle su amor. Yo voy a ser Julieta. Te amo. Oh, ¿eres tú, Romeo? ¿Dónde estás? Que no te veo. Por acá, ¿dónde más? Romeo, salta al arbusto. ¡Mi Romeo! ¡Ah! ¡Al caballo! Ahí está tu caballo. ¡Ahí está! ¡Huyamos, Romeo! ¡Huyamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Escuchaste a alguien decir a otro, te amo, te quiero? Sí. ¿A quién? Mi hermano, la novia. ¿A la novia le dijo? Muchos lo que hacen para mostrar su amor en mi escuela es molestar. Eso es lo que hacen todos. Mi cara enamorada sería esta. Te está mirando. Te está mirando. ¿Sí me quiere? Voy a llevarle este pétalo y le voy a decir, arrancalo y decime si me querés o no me querés. Se lo dejo a ella. Muchas gracias. No está, no está. ¿Qué pasa que no está? ¿Pasará algo? Hola, Pocho. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Y esa flor? Esta flor significa que estoy por tomar una decisión muy importante. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Hablarle o no hablarle a Celeste? Resulta que Celeste me gusta mucho, entonces estuve toda la tarde. ¿Me quiere o no me quiere? 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 Y me queda un solo pétalo. Y no me acuerdo si viene. ¿Me quiere o no me quiere? Nunca lo voy a saber. Pero, ¿por qué no le das la flor directamente y listo? Que ella decida. Ay, no, que me da vergüenza. Bueno, entonces invítala a tomar un helado. Ay, no, que me da calor. ¿Y si le escribís una carta de amor toda romántica? Ay, no, que me da... ¿Qué te da? ¿Me da una lapicera? Momento. Si le escribo, ¿qué pasa? ¿Y si no me quiere? Lo importante es que vos le digas que la querés. Claro, ¿y si no me quiere? Pero a lo mejor sí te quiere. Sí, a lo mejor sí me quiere y a lo mejor no me quiere. A ver, vamos, chicos, vamos. Te quiere, Pocho. Seguro que te quiere. Está bien, voy a verla.
la misma vía, preguntando, preguntando, deshojando margaritas. Allá vamos los solteros, Los casados, las viuditas, los abuelos y los tíos. Y también las abuelitas. Preguntando, preguntando, deshojando margaritas. Me quiere, no me quiere. Me quiere. Todos vamos por la vida, todos por la misma vía, preguntando, preguntando, deshojando margaritas. Y así será por algún tiempo más, hasta que al fin sepamos la verdad. Y así será por algún tiempo más, hasta que al fin sepamos la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te digo que te quiero. Ya no tendrás que preguntarte más y te dará tu corazón en paz y dejarás de deshojar las margaritas. Ay, 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 ay. Ah, ay, ay. Ah.